Bueno, muchachos, en este capítulo 8, transmisión y adquisición de cultura, reflexiones finales, los autores García y Pulido pues hacen como un énfasis en aclarar que, aunque la investigación se desarrolló desde la antropología y la educación, también se apoyaron en otras disciplinas como la sociología de la educación y la sociolingüística. Creo que en últimas, pues lo que pretende es como plantear lo que debería ser una teoría de la transmisión y adquisición de cultura, entendiéndola pues como equiparándola con la educación. Perfecto. Ellos a partir de allí plantean y dicen que el objetivo desde la antropología de la educación es plantear los fundamentos teóricos que permitan equiparar la educación con la transmisión y adquisición de cultura para contribuir al desarrollo del conocimiento científico del proceso educativo como fenómeno social. Sí, Osquitar, y mira que también hay que tener en cuenta que para que se puedan plantear esos fundamentos teóricos de los que hablan los autores en el objetivo del trabajo, es necesario tener en cuenta 6 consideraciones básicas sobre los tipos de conocimiento y las formas de aprendizaje. Correcto, una de ellas es la cultura que se exhibe y la cultura que hay que enseñar. Esa la podemos ver en el machismo, por ejemplo, que es una cultura que se exhibe, pero hay una cultura que se enseña, la cultura del orden, por ejemplo. Bueno, una segunda distinción sería los grados de intencionalidad en la transmisión. Aquí se dice que como puede haber a la hora de transmitir mucha intención, puede haber también poca, y que esto no necesariamente genera una correlación en los grados de adquisición. Por ejemplo, cuando un docente desarrolla toda una semana una clase y cuando la expone los estudiantes no entienden nada, sería un caso. Por el contrario, se puede dar que el docente, a partir de una duda o una situación que se presentó en el salón, la desarrolle y alcance los objetivos que se ha planteado en la otra actividad. Así como hay unos grados de intencionalidad en la transmisión, existen unos grados de conciencia del aprendizaje. La adquisición es un proceso menos consciente, el aprendizaje es un proceso más consciente. Me explico. Cuando el niño aprende el habla materna, eso se hace casi de forma espontánea, casi no se percibe en qué momento se dio ese proceso. Entonces allí ese es un ejemplo de adquisición. Mientras que aprender la escritura del habla materna sí conlleva un proceso más elaborado y allí hay más conciencia de ese proceso que se está desarrollando. Entonces este ya es un ejemplo de aprendizaje. Perfecto. Otra distinción que hacen es entre lo representacional y lo posicional. En lo representacional vemos la parte interna, lo mental. Bourdieu lo llama los hábitos, y lo posicional es lo externo, lo social, que Bourdieu llama los campos. Lo vemos claramente en los estratos sociales. Un estrato culto con un estrato menos culto, pues siempre eso va a permear al individuo. Y así mismo va a ser su comportamiento también en la parte externa, en sociedad. Bueno, una última distinción que hay que tener en cuenta es la de los contextos. Los autores aquí plantean que hay serios problemas porque casi siempre los contextos se toman como espacios simplemente físicos. Entonces ellos retoman 3 autores, en especial a Bronfenbrenner, que habla de micro, meso, eso y macrosistemas. También retoman a Bernstein, que habla del contexto regulador, que es donde el niño adquiere las normas, el contexto instructivo, que es donde aprende, el imaginativo, que es donde recrea y experimenta su mundo, y el interpersonal, que es donde se interrelaciona con los demás. También está la teoría de Oldbuch, que es mucho más amplia, en donde se dice que el contexto se remite al concepto de educación relacionado con estructuras tan grandes como la política, la economía, las creencias dominantes y otras macroestructuras. Edison, pero no podemos olvidar también la distinción que hay entre conocimiento y comportamiento, ¿sí? Resulta que el comportamiento no es el contenido ni de la transmisión ni de la adquisición, ¿sí? El comportamiento es el medio de la transmisión, pero también es el resultado de la adquisición. O sea que un individuo puede comportarse de acuerdo al conocimiento que él tenga,
pero incluso a veces un comportamiento puede generar conocimiento, ¿sí? Igualmente, recordemos que lo básico es plantear unos fundamentos teóricos, y para una teoría de este tipo, Bernstein plantea 3 puntos básicos. Uno, que esta teoría debe operar en varios niveles, en niveles macro y niveles micro, y en esos 2 niveles debe haber interacción. 2, dicen ellos que sus conceptos deben distinguir también la variación en las agencias de transmisión, es decir, la familia, el grupo de amigos, la escuela, entre otros. Y además que debe proporcionar una descripción explícita en los objetivos de análisis, es decir, en lo teórico y lo empírico. Allí tenemos que recordar también, ¿sí?, que es imposible transmitir cultura sin transformarla, y que es imposible adquirir cultura sin transformarla, porque tanto el transmisor como la persona que adquiere la cultura la transforma, ¿sí? Con respecto a la escuela, Bourdieu planteaba que la escuela tiene que someter la cultura que quiere transmitir a unos procesos que faciliten esa transmisión de la cultura. También hay que tener en cuenta que ellos plantean que hay que recoger una serie de cuestiones a la hora de desarrollar esta teoría. Y de la mano con Hansen plantean preguntas como: ¿influye la edad, el género, la religión a la hora de transmitir? ¿Cuáles son las agencias más importantes en la transmisión? La escuela, los pares, la familia, los medios. También está controlado el acceso al conocimiento. ¿Quiénes son los que controlan el acceso al conocimiento? Entonces, una serie de preguntas que, junto con las distinciones y con los contextos, es lo que ellos llaman lo que necesita la plataforma. Bueno, sería una plataforma para desarrollar la teoría sobre la transmisión y adquisición de cultura.